Bienvenido a Tergum, el podcast, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos de Tergum, el podcast? Bienvenidos a un episodio más. Es un gusto que nos puedan acompañar en un episodio más a todos los que nos escuchan en Spotify, que nos ven en YouTube. Muchísimas gracias por seguirnos como cada episodio. Magdi, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Marco. Pues siempre contenta de acompañarte, de traer pues nuevos temas aquí para platicar a la audiencia y pues como siempre temas de tendencia que seguramente le interesarán a nuestros audioescuchas. Así es, hoy en análisis que hemos tenido de los temas que están en tendencia justamente quisimos nuevamente traer a un gran especialista que hoy repite nuevamente con nosotros porque así lo han pedido y pues bueno, creo que es la persona idónea para ver y hablar sobre estas tendencias que están dando en materia jurídica, en materia laboral, todo este tema con las reformas, el plan C que se está dando y pues estamos en aras ya, en vísperas de un cambio hacia transición de poder, ¿no? Sí, así es. Justo estamos ya casi llegando a tanto a la transición de, pues sí, en el tema político, pero también en el tema legal, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos hoy un invitado especial. Repetimos al maestro Gamaliel Santiago León, que bueno, él es nuestro director jurídico de Tergum y también es especialista en materia corporativa y laboral. Maestro Gama, mucho gusto de tenerlo acá. Sí, nos puede regalar un poco más de su formación. El gusto es mío, Magda y Marco. Igual les agradezco la invitación. Y bueno, prácticamente un servidor se ha formado o le apasiona la parte corporativa y la parte laboral. Y al estar inmiscuidos en estos dos temas o estas dos aristas, pues prácticamente tenemos que ver desde el sector empresarial y también desde la parte de los trabajadores o relaciones obrero-patronales o patrón-trabajador, como le gusten llamar. Pero al final del día, pues es un eslabón que viene muy de la mano con los temas que vamos a abordar el día de hoy, dado que detonan la economía o hacen un déficit en esta, ¿no? Entonces, son temas interesantes que creo que la audiencia tiene el deber de cobrar estos temas, o de darles el valor que requieren, o de mencionarlos de manera importante, porque creo que son, en caso de que hablemos de materia laboral, que ahorita vamos a tocar parte de esos temas, son una transición importante. Como bien comentabas, Magdiel, el tema también hablando de transiciones, pues la parte del gobierno saliente y el entrante, ¿no? A nivel federal. Y bueno, eso también viene a hacer cambios en la economía, en la parte también de las relaciones obrero-patronales y todo lo que conlleve, obviamente, lo que es la presidenta hasta el día de hoy electa. Digo hasta el día de hoy porque al final del día ya está próxima a ser presidenta de México, entonces hoy en día todavía es presidenta electa, pero bueno, veremos o iremos viendo los temas sobre la mesa. Pues bienvenido, Gama, es un gusto tenerte. Has estado con nosotros desde la primera temporada, en esta segunda temporada también tocando temas muy relevantes junto con el maestro Mauricio, que bueno, hoy no nos acompañó, no. Pero justamente en Tergum, pues bueno, estamos constantemente analizando todas estas tendencias porque obviamente tienen un impacto, pues no solamente en la sociedad, claro, ¿no? Sino también como trabajadores, como colaboradores, como patrones, como sí, dueños de empresas, ¿no? Y hoy vemos que las tendencias que se están dando, justo hoy nuestro episodio va de las nuevas tendencias que se están dando, ya lo comentábamos a nivel jurídico y laboral, porque está sonando mucho hoy en día todo el tema de desaparición de organismos autónomos, que bien, si la transición del tema judicial de los magistrados, pero se nos olvidan también algunas otras reformas que se presentaron por ahí por el Poder Ejecutivo hace un par de meses y ¿sí? Nadie le está prestando atención. Así y es. También son focos que se prenden, que son importantes abordar y que a veces nos fijamos solamente en lo que hace mucho ruido y no en otras cosas que también tienen un impacto. ¿Qué nos podrías platicar, Gama, acerca de pues, todo este tema de las reformas que se están moviendo actualmente y que van rumbo hacia el plan C? Sí, bueno, yo quisiera empezar señalando que vienen reformas o propuestas de reforma interesantes, pero también no debemos olvidar las reformas que ya se han venido dando, ¿no? Una de ellas, y creo que de las más importantes, igual digo durante esta gestión de nuestro presidente actual, que es el licenciado Andrés Manuel López Obrador,
pues una que le tocó ya a él poner en marcha fue la libertad sindical. Esa es una de las reformas importantes dentro de su sexenio. Otra también que no deja de ser menos atinada, también digo, es el tema de las vacaciones dignas. Las vacaciones dignas pues obviamente vienen a dignificar, como su nombre lo indica, pues al trabajador, ¿no? En cuestión de descanso, de tiempo de convivencia con su familia y todo este tema que también causó gran revuelo en su momento. ¿Por qué? Porque íbamos o cambiábamos, mejor dicho, de unas vacaciones por el primer año de 6 días a unas vacaciones dignas que hoy se representan en el primer año. Ya un trabajador tiene derecho a tomar 12 días de descanso o de vacaciones. Entonces, creo que eso también fue un cambio interesante en México. ¿Y qué conllevó? Pues prácticamente muchos dicen, bueno, tienen más días de vacaciones los colaboradores, pero no debemos olvidar que el sector empresarial pues tuvo una responsabilidad importante. ¿Y por qué lo señalo de esa manera? Porque en la parte económica, quien a final del día, lo dice el de la voz, tuvo que sufragar el tema de esa evolución, pues fue la parte patronal. ¿Por qué? Porque a final del día él tuvo que cumplir con ese pago efectivo de 6 días adicionales o mayores, y eso en consecuencia pues representó el aumento también de una prima vacacional. Digo, si no en la letra o en la literalidad de la norma laboral, sí lo hizo en la práctica, ¿no? Porque ese 25% de prima vacacional, que también obviamente viene en consecuencia de las vacaciones, pues prácticamente también tuvo un impacto al duplicarse. Cuando hablamos de que de 6 días se va a 12 días, y luego a 14, 16, 18, a 20, y luego de ahí hasta 22 por cada 5 años, o así va a ir creciendo de 2 en 2 días, pues vemos también que el impacto viene en las primas vacacionales. ¿Por qué? Porque si hoy en día tenías 6 de vacaciones, ¿no? O gozabas de 6 días de vacaciones, pues ese 25%, ahora si tú lo comparas contra los 12 días, pues sí estamos hablando que en la ley se establece en 25% de prima vacacional, pero en la parte económica representa el doble, es decir, se fue a un 50%. Entonces, eso es como un precedente. Y dando esta pequeña antesala, pues ahora vamos a la parte que hoy suena interesante, como bien lo comentabas, Marco. ¿En qué sentido? Pues vienen propuestas sobre la mesa, que una que creo que a todo mundo le ha venido causando ruido, hablando del sector empresarial, pues es la jornada reducida. Y esta jornada reducida, en pocas palabras, también para no andar tanto en el tema, porque son muchos claro, los que vamos a estar tocando, pues la jornada reducida viene de que en la norma se quiere establecer que por 5 días de trabajo tengas 2 días de descanso. Hoy la ley laboral o la ley federal del trabajo está estableciendo que por 6 días de trabajo será un día de descanso. Entonces la reforma en concreto viene que hoy el trabajador pueda gozar, si es que se aprueba obviamente esta reforma, pues se pueda dar esa libertad de gozar de 2 días de descanso. Entonces, esta jornada reducida pues viene a dar con que en lugar de 48 horas en una jornada diurna, pues tú como colaborador tengas una jornada de 40 horas, ¿no? Y si hablamos obviamente pues de las jornadas, pues estamos prácticamente enrolados a una jornada diurna que son actualmente 8 horas, la mixta que son 7 horas y media y la nocturna que son 7 horas actualmente. Entonces, eso pues cambiaría, ¿no? Porque al ser una jornada diurna ya de 40 horas, pues si no mal hago mis números, estamos hablando de una jornada nocturna de 35 horas. ¿Por qué? Porque 7 por 5 sí son 35 horas, y entonces la mixta se iría a 37 horas y media. Entonces vemos que efectivamente para el colaborador, y no digo que sea malo, para el colaborador es algo interesante, va a tener más tiempo para convivir con su familia, bajar el estrés laboral, que hoy también viene muy relacionada con la NOM 035, entre otros beneficios que efectivamente se van a dar para el trabajador, pero también vamos a ver la parte ahora del sector empresarial. El sector empresarial pues obviamente va a verse mermado en una cuestión, económica. ¿Por qué? Porque al final del día, pues un colaborador que antes iba 6 días a la semana, pues irá 5. Y lo he dicho en foros anteriores, que pues prácticamente desde mi perspectiva habrá otras actividades también que se van a ver vulneradas o golpeadas. El sector restaurantero, hotelero, las empresas que se dedican a la maquila, ¿no? Ya sea el sector mueblero, textilero, por citar alguna, seguridad privada. ¿Por qué? Porque aparte de hablar de la jornada reducida como propuesta de reforma, pues también no debemos olvidar que en el mes de junio de 2024 actual, pues también se dio una reforma, o mejor dicho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, pues algo que le causó
pues un poquito hasta de estrés a los empresarios, ¿no? Cuando se da una publicación en el tema de la explotación laboral, que viene muy de la mano con lo que estoy hablando. ¿En qué sentido? De que, pues, a muchos empresarios les causó ese temor de decir, ahora se puede volver penal este tema, esta cuestión de la explotación laboral. Pues obviamente hay una parte interesante y ahí la recomendación desde el ámbito laboral es la jornada laboral permitida, pues es la ordinaria, que ya sabemos, como lo comentaba, las diurna, nocturna y mixta en sus horarios que ya comenté. Y la parte interesante es que para no meternos tanto a fondo y ser muy concretos o tratar de ser muy concretos, lo que te permite la ley laboral es, sí trabajas tu jornada ordinaria, pero la misma ley te permite a la parte patronal y a la parte trabajadora, porque tiene que ser un consentimiento mutuo, pues que obviamente se puedan laborar 9 horas adicionales más en la semana, cuidando que no sean ni más de 3 horas, ni más de 3 días en la semana. Entonces la misma norma laboral sí te permite tener una jornada extraordinaria, pero desde mi perspectiva y desde ya una recomendación, que no rebase esas 9 horas extraordinarias. ¿Por qué? Porque la misma ley te lo permite. ¿Y por qué lo señalo de esta manera? Porque la misma ley laboral también establece que, si bien es cierto, se pagarán al doble estas primeras 9 horas, muchos se van con un supuesto o algo equivocado, donde te señala que también pueden trabajar horas triple. Bueno, de poder pueden, pero la misma norma laboral establece que, si bien es cierto, tú después de las 9 horas, si haces pues trabajar a un colaborador a partir de 9 horas con 1 minuto, 10 horas, 11 o más, si bien es cierto, te sanciona con pagarlas al triple, no menos cierto es que también te establece que quedará sujeto, y ahí va, ojo para los patrones, quedará sujeto a las sanciones que esta misma ley establezca o disponga. Entonces, te está señalando, te está poniendo en alerta de que también no vas a quedar exento de las sanciones que esta norma laboral establezca. Entonces, de ahí debemos ver que hay que tener mucho cuidado, 1, por sanción laboral, y 2, por evitar caer en un tema de explotación laboral, que eso es bien interesante. Algunos especialistas se atreven a señalar que pudieran trabajar hasta 60 horas y que pudiera haber algunos mecanismos sobre los cuales se pueda caminar de manera más segura. Yo la verdad es que sí tengo una opinión distinta. Considero que para evitar riesgos, pues si la norma te establece el máximo legal y además te permite unas horas extras, que son las primeras 9 horas, pues digo, ¿para qué estar jugando a un riesgo, no? Donde probablemente pueda ser vulnerado como parte patronal. Entonces, acotando este tema, creo que lo resumiría en eso, en cuestión de la jornada reducida que viene como propuesta, obviamente laboral y de reforma. Y algo interesante que va a ser para todas las reformas que o propuestas de reforma que vamos a abordar, es que pues ahora sí que se están cocinando, ¿no? Habrá algunas que pasen en este periodo ordinario, que obviamente empieza a partir del 1 de septiembre, y habrá otras que se queden en la congeladora, ¿no? Pero obviamente la tendencia es que van a ir pasando de manera gradual. Esa es una opinión también desde el de La Voz, ¿no? Y no sé si hasta aquí hay algún comentario. No, creo que es bastante interesante, es algo que sí se ha tocado en foros anteriores, también lo hemos tocado en episodios anteriores, pero ahorita está cobrando más relevancia porque, como bien mencionas, son propuestas que ya está el antecedente y que ahora, pues el 1 de septiembre, tengo entendido, ese periodo ordinario. Seguramente ya será una realidad la aplicación de todas estas. De algunas, ¿no? Y aparte porque, bueno, estas que mencionas son apenas 1 o 2 de las cerca de 10 que mencionaba que sí, reformas existen en el tema laboral, ¿no? Claro. Algunas otras que también pues ya están aprobadas, mencionábamos también un poco, todas que, bueno, van enfocadas justamente a tratar de fortalecer los derechos de los empleados, de los trabajadores, pero también, como comenta usted, muy interesante ver la otra parte, que es la parte empresarial, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, en el tema de explotación laboral, otra de las propuestas que se hizo es abordar la reforma hacia la ley Silla, por ejemplo, ¿no? Sí, esa también es interesante. De hecho, fue aprobada por el Senado a principios de año, pero digo, aprobada por el Senado. Falta todavía un proceso legislativo que cerrar, pero en el tema de la ley Silla, pues prácticamente ya venía una parte en la norma laboral, ¿no? De que obviamente los trabajadores deben tener derecho a descansos y reposar, tener sillas para poder descansar.
pero lo que se pretende es que además esas sillas sean especiales, ¿no? Que tengan un respaldo, que tengan pues como se dio en el teletrabajo, ¿no? Que sean ergonómicas. En ese aspecto se dio una silla ergonómica y demás, Sí, claro. entonces esta viene con unas características también semejantes de que puedan tener acceso a sentarse los colaboradores que por su actividad permanezcan de pie mucho tiempo o a veces hasta las 7, 8 horas o más. Entonces, de eso trata la ley silla, de que pues, obviamente el colaborador pueda tener un lugar donde poder descansar, o en su caso se pretende también con esta reforma de ley silla que tengan descansos de 15 minutos cada hora. ¿Para qué? Para que obviamente eviten padecimientos o enfermedades futuras. Entonces esa es la finalidad de la ley silla, ¿no? Y claro que suena una muy buena propuesta para los empleados. Digo, hay empleados y jornadas que son larguísimas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el sector salud, Claro. que pues son jornadas muy largas y pues obviamente como está en la ley, tienen derecho a ciertos momentos de descanso. Sí. Pero también creo que es un reto para las empresas, digamos, en nivel logístico, ¿no? Pensar dónde colocar, no sé, si tienen Sí, los 200 espacios, trabajadores, equipar, dónde poner el correcto. equipo. Infraestructura. Y, por ejemplo, no sé cómo acomodar los horarios en sí para que pues siga fluyendo y exista una competitividad y también pues fluya, ¿no? Claro. El de empleo como anteriormente. Es correcto. Sí, la verdad es que en temas de la ley silla, pues ahorita está detenida, pero al final del día está ahí sobre la mesa, sigue latente. Y creo que ese es otro de las propuestas de reforma que está ahí. Parece que, insisto, ¿no? En el 2024, a inicios de año, pues el Senado sí dio esa pauta. Y también ahorita, igual viendo este tema de reformas o de propuesta de reformas, otra que se me hace o me es muy interesante, digo desde los dos ámbitos, siempre insisto, ¿no? Tratando de ser un punto de equilibrio, es el tema del aguinaldo. El tema del aguinaldo hoy en día está como propuesta que de 15 días pase a 30. O sea, la parte interesante es duplicarlo. Pero, insisto, hay que ver siempre los dos lados, ¿no? La parte patronal y la parte trabajadora. Pues para la parte trabajadora sería más liquidez, obviamente poder utilizar ese recurso en lo que él obviamente considere indispensable para poder subsistir, para esparcimiento, etc., ¿no? A final del día, pues ese aguinaldo viene como un incentivo para ellos y qué mejor si se da 30 días, ¿no? Aquí la parte interesante ahora hablando del sector empresarial, desde la parte patronal, es que esos 15 días adicionales pues van a representar también de inicio económicamente una mayor erogación para la parte patronal, que a final del día no tenía contemplada. Sí. Y cuando hablo de no tenía contemplada es porque hemos caminado sobre 15 días de aguinaldo, que esos son un incentivo para ese trabajador, pero que a final de cuentas pues se va a ver repercutido en la cuestión económica para el patrón. ¿Por qué lo digo? Pues porque no es lo mismo pagar a una persona, voy a poner un ejemplo, de un salario de 300 pesos diarios, pues imagínate, de 15 días, pues estamos hablando de 4,500 pesos. Pero que se vaya a 30 días, pues estaríamos hablando de 9,000 pesos adicionales que tendría que erogar la empresa, independientemente de su quincena, que está, si es quincenal, pues el 15 de diciembre tendría que recibir su quincena, y antes del 20 de diciembre, porque así lo establece la norma, antes del 20, no el 20 ni después, es del 19 hacia atrás de diciembre, tiene la obligación el patrón de otorgar ese aguinaldo. Entonces, imagínate a alguien que gane quincenalmente y además después a los 1, 2, 3, 4 días máximo, tener que erogar una cantidad de un mes, pues es algo económicamente sí que va a tener un impacto. Y muchos dicen, bueno, ¿qué repercusión puede tener? Pues también en el mundo económico puede tener una repercusión importante. ¿Por qué? Porque a final de cuentas va a haber opciones. ¿Y cuál es la opción más viable para la parte patronal o el empresario? Si a mí me va a generar un monto de 30 días el aguinaldo, pues entonces yo tengo que hacer un mejor estudio de mis costos, de mis gastos, y sobre eso yo voy a tener que subir el precio ¿de qué? De mi producto o mi servicio. Y entonces, ¿quién es el consumidor final? ¿O quién va a terminar pagando esa parte que se va a dar como, ahora sí que extraordinario? Digo extraordinario porque hoy en día no se tenía, ¿no? Ahora sí, al subir a 30 días, pues es algo adicional que se va a volver un derecho, obviamente, si es que llega a pasar, ya sea en este periodo o a futuro, pero que es una parte importante en la cuestión económica,
¿Por qué? Porque pues, el empresario dice, bueno, pues tendría que subir mis costos, al subir mis costos o gastos, pues el precio de mis productos o servicios, pues en automático tienen que elevarse. Entonces su consumidor final es el que va a terminar, pues, aplicando esa parte, ¿no? Y si tiene la liquidez va a obtenerlo o lo va a poder alcanzar, se va a hacer asequible para él, para el consumidor. Pero si ya no le da el recurso económico, pues se va a quedar con las ganas de obtener ese servicio o ese producto, ¿no? Entonces es algo interesante porque independientemente de que lo veamos desde el ámbito económico, también hay que verlo ahora desde la parte fiscal o de la parte de seguridad social. No debemos olvidar que con el tema de vacaciones dignas, pues también se conllevó que la integración de salario pues pasara de 1.0452 a 1.0493, me parece, si no mal recuerdo. Entonces sí aumentó tu factor. ¿Por qué? Porque los factores que son tomados en cuenta para la integración de ese salario, pues uno es el aguinaldo y dos, las vacaciones. Entonces imagínate, también al aumentar el aguinaldo en caso de aprobarse, pues en automático el factor de integración se va a elevar. Y al elevarse el factor de integración, pues es también erogar una mayor carga contributiva para la parte patronal. Entonces ya estamos viendo también un efecto de seguridad social o fiscal, si lo quieren ver también de esa manera. Entonces sí tiene una repercusión en un todo, ¿no? A pesar de que no lo queramos a veces ver de esa manera, pero prácticamente son los impactos a lo mejor que de primera mano y de manera resumida pues trataré de abordar ahora por lo que conlleva al tema de aguinaldo, ¿no? Sí, porque muchas veces nada más lo vemos como con un enfoque del que nos compete, ¿no? Como trabajador pues dices, pues qué mejor obtener más, ¿no? Obtener más, pero también se nos olvida que somos consumidores. Entonces al final del día muchas industrias también que suban los costos o precios de servicios también de alguna manera nos pegan como consumidores, ¿no? Sí. Entonces todo tiene un impacto en la economía, aunque también se decía que el tener esta fluidez con el trabajador o el colaborador pues iba a generar. Obviamente es bien sabido que por las épocas, diciembre, toda esta parte, había una mayor derrama económica o pudiera haber una mayor derrama económica para hacer una activación, pues de ahí de cierto movimiento transaccional, ¿no? Pero bueno, pues tienes razón también en el aspecto de que se nos olvida que la parte patronal, pues también tiene obligaciones claro. Más arriba que el colaborador, que es pues bueno, la parte de seguridad social, la parte fiscal, la parte de impuestos, en fin, creo que es un tema interesante y complejo si lo ves desde todas las aristas, ¿no, Gama? Sí, y la verdad es que también algo importante, y también hay que reconocer, ¿no? Hay cosas que de manera acertada se han venido generando también en este sexenio, debemos decir también de esa manera, el tema del salario. El salario es una realidad que es el que más ha crecido, hablando del salario mínimo. Okay. El salario mínimo es el que más ha crecido en este sexenio comparado con sexenios anteriores. Eso también es una realidad, ¿no? Obviamente, pues también conlleva, vamos a decirlo así, yo siempre pienso también desde el ámbito laboral o obrero patronal, y digo, esa medalla también es, pues en parte para la empresa o para el patrón, porque quien termina sufragando ese gasto o esa erogación, pues es la parte patronal. Porque cuando se aumentan los salarios a través de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es la CONASAMI, pues prácticamente ellos tienen noviembre para poder hacer su proyección y demás, y tienen como fecha límite hasta el último día de diciembre para ya sacar el salario que va a regir para el año siguiente. Es decir, a partir del 1 de enero, ya que estamos próximos en este ejercicio actual, pues noviembre tendrán de 2024 para hacer sus proyecciones y demás, diciembre para ya afinar detalles y que ya rayando el 31 de diciembre estén diciendo el salario mínimo general o el de la zona fronteriza será de tanto. Entonces, ¿eso para qué? Para que juegue para 2025. Hoy se establece que pues para este actual gobierno federal, pues el aumento al salario sea sobre un 4% aproximadamente. Y eso representaría que de 248.93 se vaya a 258 y algo, más o menos números cerrados, 259 pesos. Pero obviamente por declaraciones también de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, pues se señala que para poder estar en optimización o armonía con este salario mínimo, tendría que aumentar en un 11% de manera anual. Entonces, considero desde el de la voz, pues prácticamente que lo más congruente o que considero yo que sí puede llegar a darse es el salario de los 259 pesos, ¿no? Porque subirlo a un 11% pues sería también ya hacer un incremento bastante elevado, dado que el que nos tocó pasar pues fue aproximadamente de un 20%, que subió de 207 pesos a 248.93. Entonces son datos que al final del día pues vas viendo cómo el sector empresarial pues sí ha hecho su parte,
ha hecho lo que le toca. Y yo también digo, a final de cuentas, creo que el gobierno federal, lo he señalado en otros foros, pues también debería generar incentivos o alguna cuestión donde también el sector empresarial se sienta cobijado. ¿Para qué? Para poder tener una armonía, ¿no?, entre esa parte trabajadora que sí ha elevado sus derechos o se han dignificado sus derechos, pero también una parte patronal que también pueda soportar con todas estas cargas, porque al final del día, si a alguien le estás diciendo, pues ahora te toca poner esto y poner esto y poner esto, pues va a llegar un momento en donde también puedes llegar a colapsar a una empresa o cerrarla, o en su caso, a que también caigamos en informalidades, ¿no?, que es otro tema bastante interesante. Sí, justo, bueno, antes de entrar al tema del semáforo del empleo, formal. Quisiera comentar respecto a lo que decía del salario, ¿no?, que está relacionado con otras de las reformas que también se propusieron desde el Ejecutivo Federal. También estamos en espera de aprobación o no, y que es justamente que este salario mínimo se sume a todas estas datos que ya dio, que también nunca se encuentre por debajo de la inflación, ¿no? Entonces también es pues otro dato que entra dentro de la fórmula sobre la carga que deberán tener las empresas para cubrir todas estas necesidades que pues están pues poniendo sobre la mesa para mejora de los empleados. Y sí es atinado lo que tú comentas, ¿no? Muy en relación con el salario, pues está esta propuesta también de reforma, que yo la verdad es que no le veo mayor complicación, que eso obviamente sea un factor el tema de la inflación. Entonces, la propuesta está ahí y yo creo que a esa no le voy a, al menos un servidor no le ve mayor tema de que tenga que ir mucho enrolado con el tema de la inflación. Entonces, esa parte creo que es bastante congruente, ¿no? No le veo como una problemática que pase. Pero sin duda, todas estas reformas de las que ya he hablado impactan de cierta manera al empleador. Sí, y claro, como habíamos comentado en ocasiones anteriores que tuvimos la oportunidad de platicar con usted, pues veíamos datos, ¿no? Estadísticas, por ejemplo, del semáforo del empleo formal, que pues hasta junio del presente año, o sea, el primer semestre, se marcaba en rojo, ¿no? Es decir, que había una tendencia de empleo a la baja. Sí, saber si estas reformas, todas estas implicaciones que tiene para la parte patronal están impactando o de qué forma, para que exista pues estos datos de por qué hay menos empleados en las empresas. Sí, yo creo que igual aparte de el empleo formal, es algo a lo que también pues todo gobierno le apuesta, ¿no? De que, ¿qué significa el empleo formal? Pues que obviamente un colaborador o un trabajador o empleado pues tenga una calidad de vida digna, que a través de ese empleo formal tenga derecho ¿a qué? A la seguridad social, a un salario, obviamente pagado de manera digna también, que tenga prestaciones de ley, como cuáles, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, PTU, que es la participación de los trabajadores en las utilidades, y toda esta parte que también obviamente le llevaría a un trabajador formal, ¿no? Entonces eso es lo que persigue todo gobierno, que pues obviamente la ciudadanía pues al tener o contar con un empleo formal, pues tenga acceso a todo esto, ¿no? El tema de la seguridad social, o sea, desde ese momento también somos de los pocos países, y lo digo así, que tienen un sistema de salud, o en este caso vamos a hablar del IMSS, que además de que el colaborador esté asegurado, pues también sus familiares tengan derecho a esa seguridad social. En otros países no se cuenta con ello. Entonces México sí debo decirlo, pues que también es uno de los ejes donde prácticamente puedes asegurar a los hijos, a la cónyuge, a los padres, ¿no? A los dependientes económicos con los que tú puedas estar relacionado, y eso te lo permite la seguridad social. Entonces por eso es importante también el empleo formal. Pero ahora vamos a la contraparte, ¿no? Que es la parte lastimosa, donde hemos visto que efectivamente en este sexenio le tocó transitar pues por el tema de la pandemia, ¿no? Donde muchos empleos formales se perdieron y venían en una conducta ya más positiva, donde después de la pandemia o pospandemia, como le llaman algunos, pues el empleo formal se empezó a recuperar. Y entonces, como venían a la alza, vamos a decirlo así, ¿no? Con 300,000 empleos en el año 2022, me parece, si no mal recuerdo, y luego 400,000 en el 2023. Y entonces la meta para este 2024 era que se generaran en el primer semestre, pues por lo menos 100,000 empleos formales por mes, de enero a junio.
Estamos hablando de un total de 600,000 empleos formales en este primer semestre. Y oh sorpresa, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? Pues que en este primer semestre, de enero a junio de 2024, los números arrojaron que estábamos alrededor de 296,000 empleos formales. O sea, muy por debajo de la mitad, meta, ¿no?, que se tenía prospectada, ¿no? Y viendo ahorita, platicando con Magdiel, le decía yo, bueno, y ya también tenemos el dato para a julio. Entonces, al mes de julio, estamos hablando de que, cerrando ya el mes de julio, estamos hablando de 307,000 empleos formales. O sea, ni siquiera hemos llegado a los 400,000, ¿no? O sea, estamos hablando de 307,000 empleos formales ya al mes de julio, es decir, a 7 meses, cuando la meta en el primer semestre eran 600,000 empleos formales. Entonces, ¿eso qué nos indica? Pues que prácticamente también uno es la economía. En algún momento fue la incertidumbre por el tema de elecciones, quién iba a quedar, quién iba a jugar, quién no. Entonces, toda esta incertidumbre también, aunado a las propuestas de reforma que se han puesto sobre la mesa, a una primera parte que fueron las vacaciones dignas, que también obviamente hizo de alguna manera pues que la parte patronal pues también viera la parte económica. ¿Y por qué lo señalo? Porque el empleo formal pues sí tiene un costo elevado. O sea, hablando ya en número económico, sí representa un costo interesante. ¿Por qué lo digo? Porque al final del día, por eso luego vemos, decía una contadora, pues detrás de una tiendita, así lo decía de manera coloquial o burda, no sé cómo lo quieran denominar, pues hay una gran casa, ¿no? Hay un gran coche. ¿Por qué? Porque a veces esos puestos informales o esas tienditas, que no pagan impuestos, que no tienen, no están dadas de alta en el SAT, menos cuentan con un registro patronal, y al no contar con un registro patronal, pues tampoco cuentan con seguridad social para sus colaboradores, etc. Y a veces nos ha tocado, desde la experiencia hablamos, porque hemos hecho recomendaciones también a varios tipos de empresas o giros, pues vemos que no les da. O sea, a veces llegas tú y asesoras y el salario ni siquiera es el mínimo. Cuando hablamos de empleos informales, es decir, si hoy en día está el salario en 248.93 y hablamos que semanalmente por lo menos gana, números rápidos, 250 por 7 son 14, son como 1,700 y algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa sobre el escenario? Pues hay personas que ganan 1,200 pesos semanales por debajo del mínimo. Y entonces es muy difícil también para la autoridad pues detectarlos, porque la verdad es que el empleo formal o el tema de las actividades informales, ya hablando desde también quien tiene una negociación a su cargo, informal obviamente, pues es un sinnúmero, ¿no? Que no le darían los brazos a la autoridad para poder llegar a todos. Sin embargo, esa es la parte que hay que vislumbrar, ¿no? Ahí hablamos también tanto del empleo informal como el formal, pues que el que es informal, al tener menos costos y gastos, pues sí le termina pegando al formal. Sí. ¿Por qué? Porque yo un producto, ese mismo vaso que a lo mejor hoy estamos viendo, tiene un costo de 10 pesos en una cuestión formal, pues para un informal pudiera a lo mejor llegar a tener un costo de 5 pesos. Entonces la diferencia es abismal. ¿Cómo le compites a alguien que prácticamente vive en la informalidad? O sea, hablando también desde el ámbito económico empresarial, pues es también un reflejo de decir, ¿y cuál va a ser mi solución al formal? Para yo poder sostenerme y para yo poder prevalecer y seguir vigente en el mercado, ¿por qué voy a optar? Obviamente lo correcto es la formalidad, pero que también se tiene que poner sobre la mesa para que ese formal pues siga siendo incentivado. ¿Por qué? Porque si no, obviamente, hablando del empleo formal, pues por eso vemos ese decrecimiento, por eso vemos que va la tendencia es hacia la baja o en rojo, como tú comentabas, Magdiel, Marco, el tema de que, pues dicen, mejor prefiero tener de 20 trabajadores que tengo, pues si antes tenía yo 20 dados de alta en el Seguro Social y pagaba todo como debía de ser, digo, no es lo correcto, pero hoy piensan, pues prefiero tener a 10 dados de alta y 10 tenerlos informales, porque para mí es un respiro, para mí es un apalancamiento, es tener más liquidez en mi empresa, y hoy o le meto a la empresa o le doy a los trabajadores, pero termino no quedándome sin empresa. No sé si me explico. Sí. ¿No? Y siempre he dicho de manera coloquial que el tema es
que no hay empresas sin trabajadores, pero tampoco hay trabajadores sin empresas. Es un binomio perfecto. Sí. Debe haber una empresa para haber trabajadores y debe haber trabajadores para que pueda existir una empresa. Entonces, esa parte también es interesante. Y al dejarlos en la, digamos, informalidad o al crecer la informalidad, pues también es, digamos, contraproducente también para las empresas y obviamente ahí entra el factor que menciona, ¿no? De qué manera se puede apoyar o colaborar con las empresas para que continúen en esta formalidad y obviamente se apliquen estas reformas de las que ya estuvimos hablando anteriormente. Sí, tiene que ser de manera, yo digo, sí analizadas a fondo, independientemente del color, y aquí no vamos a hablar de partidos, sí tiene que ser a conciencia, tiene que ser viendo a un futuro tanto del buscar esa formalidad en los empleos, buscar esa estabilidad también para el sector empresarial y creo que eso es lo que puede ir dando la pauta hacia una mejora y que esa tendencia de empleos formales vuelva a ir en crecimiento, ¿no? Que es algo importante. Sí, que es la expectativa pues hacia el próximo año, ¿no? Con las nuevas tendencias que ya hemos abordado en ocasiones anteriores de pues la inversión extranjera, por ejemplo, que también se le proyecta como un buen escenario para pues el crecimiento de empleo. Sí, de hecho, un dato también importante a julio del 2024 es que en el tema de las mujeres, ¿no? Creo que es algo importante también que se ha dado, por toda la inercia internacional, ¿no? Al final del día, muy en pro de la mujer y estoy totalmente de acuerdo de que hoy en día en México, pues a este cierre de julio 2024, pues me parece que hay 157,000 empleos para mujeres y 152,000 empleos para hombres. O sea, sí hay un rango donde ha crecido también el posicionamiento de la mujer en los empleos y también obviamente así como en los cargos públicos y demás. Creo que eso también es algo positivo, pero que a final del día viene por una inercia internacional, ¿no? Obviamente la dinámica que encierra todo este mundo globalizado que tenemos, pero que a final del día pues también suma y qué bueno que las mujeres también estén en este entorno, ¿no? Y que también es como muy notorio, ¿no? Pues ahora con esa transición también pues es una gran representación en ese aspecto. De hecho hoy tenemos nuestra primera presidenta, ¿no? Sí, que no solamente, bueno, es como un cambio de toda esta cultura y toda esta agenda global que bien mencionas, sino también creo que va a ayudar y apoyar muchos movimientos y transiciones en el país, ¿no? Claro. Justo lo hablábamos en el episodio anterior con el maestro Adrián en temas económicos, pues sí hay un reto, pero también estamos sorteando y estamos posicionados en un muy buen momento y creo que todas estas reformas también vienen a ayudar mucho, pero coincido contigo, Gama, que también debería de haber como esos incentivos hacia la parte patronal, porque también pues deberían de ayudar y son los que generan el empleo al final del día, ¿no? Como ese binomio que mencionas, sí. Debe de haber en ambas partes ese equilibrio, esa equidad. Sí, es muy, muy interesante todo esto, Magdi, y pues bueno, tiene toda una trasfondo más complejo. Lastimosamente estamos llegando casi a la parte final de nuestro episodio, pero pues bueno, me gustaría que también pues pudiéramos abordar, todavía hay algunos temas que son muy importantes, Magdi, y que bueno, son parte esencial para hilar toda esta plática. Sí, justo abordando un poco lo que decía el maestro Gama, de pues no denostar pues todo el trabajo que conlleva para un magistrado, ¿no? Alguien que está encargado de estas áreas, porque bueno, justo la propuesta es que en algunos cargos ya no se pide ni siquiera la experiencia, ¿no? Se pide solamente que tengan el título, que tengan promedio de entre 8 o 9, para los cargos todavía pues un poquito más avanzados, pues 3 a 5 años de experiencia. Entonces, bueno, también importante reconocer que estos cargos tienen pues un cierto nivel importante porque están pues también para defender a la ciudadanía y que también la ciudadanía tiene acceso a estos cargos. Y bueno, en ese sentido también me gustaría abordar antes de que termináramos pues el tema de la desaparición de los organismos autónomos, que también está pues ahorita pues de tendencia y también importante de abordarlo, porque bueno, a la fecha de ahora de que estamos grabando, Marco, pues hace unos días recién se aprobó, ¿no? La desaparición y absorción de ciertos organismos autónomos. Entonces, maestro, si nos pudiera pues platicar un poco más sobre el panorama entiendo son 7 los organismos que estarían desapareciendo. Sí, son 7 de entrada tienen en la mira Coneval, COFECE, COFETEL, Hidrocarburos, y dentro de las más importantes desde mi perspectiva es el tema del INAI.
que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Sí. Entonces, a lo mejor por el tiempo voy a profundizar un poquito más en el tema del INAI. Creo que desde el de la voz, el INAI sí considero que ha llegado a sumar. ¿Por qué? Porque al final del día, pues la información está, ahora sí que de manera inmediata, palpable para todo ciudadano. Dentro de ellos también obviamente podemos ver que algo importante es que si tú pides información, aunque sea anónimo, se puede compartir esa información. ¿Por qué? Porque te consideran un ciudadano que tiene derecho a esa información o a tener acceso a esa información y con ello saber algo de interés público en algún momento, ¿no? Entonces creo que esa parte venía avanzando de manera positiva para México, y ahorita que hablamos de esta parte, pues también vemos y volvemos a tocar el tema del impacto económico. ¿Por qué? Porque tanto el tema del Poder Judicial, el tema de los organismos autónomos, viene muy de la mano con lo que es el TEMEC. Algunos especialistas obviamente también por el mismo tratado, así como viene redactado, pues lo que se busca es la imparcialidad, que obviamente haya un tema de libertad de competencia, de muchos factores que tienen que ver con el TEMEC. Y entonces al vulnerarse ese tema de organismos autónomos, la cuestión del Poder Judicial, donde también para el exterior, ¿qué implica, no? O cómo nos ven. Pues primero como incertidumbre, ¿no? Sí. En México, ¿voy a invertir o voy a dejar de invertir? Hay países que prácticamente también, pues a sus empresarios, pues también los cuidan, ¿no? A pesar de que estén en otros países, pues ven, ¿no? Los califican. Vamos a decir que también a nosotros nos califican como país. Entonces le dicen a ese empresariado que, por poner un ejemplo, ¿no? Del país X, viene a México y le dice su país, no es una fuente segura de inversión. O te pido que no inviertas, o te pido que retires tu capital, ¿no? Un claro ejemplo, a lo mejor hoy podemos verlo en cuestiones del nearshoring, algo que también estaba muy en boga, o sea, sí, muy sobre la mesa de México, y que creo que con este tipo de situaciones sí pudiera llegar a afectar el nearshoring. ¿Por qué? Porque se va a frenar el tema de la inversión extranjera para venir a México y colocar su capital y poder llevar a cabo ese trayecto que ya tenía pensado. ¿Por qué? Porque al estar de cierta manera en esa incertidumbre de cómo se va a generar la inercia, la comercialización, la cuestión de relaciones internacionales y demás, pues prácticamente también al empresariado le genera incertidumbre, el empresariado que viene del exterior obviamente, y aún el que está aquí en México, ¿no? Claro. El de México dice, algunos están pensando en retirar su capital, ¿no? Buena o mala decisión, pues eso solo lo va a dar ya a través de, primero paso que se va a dar a partir del 1 de septiembre con el periodo ordinario, y el segundo paso creo que cuando pasemos de una presidenta electa a una presidenta de la República, que es Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues todo eso va a generar certidumbre o certeza, o en su caso la incertidumbre que puede llegar también a afectar el mercado, ¿no? Pero sin salirme del tema, pues es esa parte donde dices, creo que sí todo mexicano tiene derecho a informarse y tenía a la mano esa facilidad, esa parte, esa herramienta donde podía ver o consultar, ¿no? Entonces, pues hoy se pretende apagar ese organismo como los otros que comentamos. Y algo interesante, ¿no? Como bien comentaba Magdiel, Marco, el tema también dice, bueno, es que vamos a fusionar, ¿no? Porque también viene esa parte, o te elimino, o en algunos casos fusiono porque considero que puedes hacerlo a través de otro organismo, ¿no? Que ya está vivo y ahí invertimos menos. Palabras más, palabras menos. Entonces, eso creo que viene interesante. Algo igual aquí, por ejemplo, que yo quería preguntarle a Marco, también como experto en parte de cuestiones de tecnologías y demás, hablando también del empleo formal, de todo lo que ya hemos transitado. Hay un factor importante que también viene a consecuencia del empleo formal, o que en su caso se está también siendo una tendencia. ¿Qué tanto van a impactar este tema de tecnologías, Marco, en cuestión también de los empleos, ¿no? Porque ahí la tecnología ha venido en algunos casos a relevar, ¿no? A los trabajadores. Sí, la verdad es que hay una tendencia en la agenda global
bien sabido, también con el tratado de pertenecer también a este tema del G20, todo esto, Sí. que hay una agenda que es para el 2030, sí, que se está invirtiendo mucho en temas tecnológicos, justamente, y el tema macroeconómico ha afectado todos estos panoramas de inversión. Yo lo decía ahora que tuvimos a Adrián en tema económico, decíamos que justamente algo que México no está haciendo también en sus reformas, sabemos mucha reforma en lo laboral, en lo judicial, pero no hemos visto reformas que apoyen el tema de innovación y desarrollo, y es algo en donde estamos muy estancados en términos pues versus otros países y otras reformas. Queremos a veces dignificar algunas cosas que copiamos de otros modelos, pero no estamos como copiándole la fórmula completa, ¿no? Entonces sí, definitivamente en tecnología Gama es un tema que va a venir en consecuencia de con todas estas imposiciones o cargas al patrón, pues evidentemente lo que va a buscar es un ahorro o minimizar ciertos gastos, donde obviamente va a optar por procesos y tecnologías que le ayuden a minimizar ese impacto económico que tiene que hacer en la inversión, ¿no? Entonces, sí es bien sabido que ahora con el tema de tecnologías de información, de la AI, sí, evidentemente hay un panorama donde cuestiones muy repetitivas en ciertas industrias, específicamente por nichos, va a venir a sustituir en algún punto esa parte operativa o mano de obra que hoy se hace en tareas muy repetitivas y que pueden ser suplantadas por la tecnología, ¿no? Y que es consecuencia de lo mismo que tú comentas, que justo estas imposiciones, estas cargas, pues también el empresario tiene que ver por dónde aspira o minimiza estos costos, ¿no? Pero también la otra parte es la tendencia hacia dónde vamos, que bueno, también pues es un desarrollo tecnológico, ¿no? Es parte de un todo que sí tiene un impacto interesante, ¿no? Entonces, definitivamente la tecnología como una herramienta viene a ayudar, pero también pues es un escaparate hacia alternativas. Sustituir, ¿no? Pero en algunos puestos. También ahí lo interesante sería esta capacidad, y bueno, también que ya has hablado en otros episodios anteriores, sobre la capacidad que tiene el empleado también como de capacitarse, de buscar otras formas de colaborar, porque bueno, a lo mejor hay ciertas funciones que se pueden suplir del área tecnológica, pero otras que no, ¿no? Entonces, sí, claro. Justamente creo importante que también pues la gente se capacite para justamente abrir no los mismos, sino otras formas de trabajo que también puedan encontrar un lugar ahí. Sí, la informalidad también nos habla también de este tema donde la gente pues también está optando por otras formas donde puede generar otros ingresos, donde pues también no le carguen imposiciones de impuestos, otras obligaciones patronales. Lo hemos hablado mucho, ¿te acuerdas ahora que hablamos con la maestra Rosy también? Pero en general creo que sí hay una tendencia a que también las reformas deben de estar orientadas en lo laboral, debería de haber reformas que ayuden o coadyuven tanto al patrón como al colaborador en temas de capacitación. Claro. Porque también no lo hay. O sea, hablamos de esta dignificación que no está mal, disfrutar de más tiempo, quitar el estrés, la NOM 035, pero un factor también muy importante pues debería ser el que las personas también tengan ese proceso de capacitación en muchas áreas que le ayuden también a ese crecimiento y esa estabilidad y que generen pues también fuentes económicas, ¿no? Tanto el colaborador como el patrón pues para poder, ¿no? Porque la tecnología no es mala, no va a venir a sustituir y suplantar, sino al contrario, lo comento, es una herramienta que debería ayudar a mejorar, pero ¿cómo va a ser una herramienta cuando pues las personas no están capacitadas para poder implementar esta parte, ¿no? Entonces, esperemos que con todo este cambio y transiciones que están viviendo, pues bueno, el panorama pues apunte a que también nos podamos subir a mejores prácticas, ¿no? Claro. Y no solamente, coincido mucho contigo, Gama, me gustó mucho eso que dices, que todos los cambios son para bien, pero siempre y cuando se analicen de raíz, a profundidad el por qué y para qué y en qué contexto, y se aplica también en nuestro contexto, ¿no? Porque tendemos mucho a imitar modelos que no necesariamente pueden aplicar, ¿no? Entonces creo que por ahí puede quedar, ¿no, Magdi? Sí, pues creo que hemos abordado, a grandes rasgos, puesto el panorama sobre las tendencias laborales y pues también legales que vienen hacia próximos meses, y creo que es dos fechas importantes a resaltar: el 1 de septiembre, ¿no? Y también pues obviamente el 1 de agosto, que ya viene la transición, o bueno, ya en forma, ¿no? La asignación de pues nuestra presidenta electa. Entonces noviembre, ¿no?
de noviembre, perdón. Sí. Ya pasó mayo. Sí. 1 de agosto ya. De noviembre. Noviembre. Bueno, septiembre y noviembre. Sí. Pero bueno, 2 fechas importantes a tomar en cuenta para, para que lo tomen en cuenta los empresarios y obviamente tengan todo este panorama. Y otro punto que a lo mejor, no lo dejamos pasar, nada más lo vamos a nombrar, el tema de propuestas de reforma que también están sobre la mesa, pues es el de pasar el tema de los padres, ¿no? El derecho de paternidad, Ajá. que está propuesto que de 5 días pase a 20. En este sentido, pues tanto padres, ahora sí que por procreación, y los padres adoptivos, ¿no? Y obviamente también otra de las reformas que está sobre la mesa, que tampoco insisto, hay cosas que son positivas, el tema de los adultos mayores y las personas discapacitadas. Claro. Entonces, se está proponiendo que a partir de 20 trabajadores, dice más de 20 trabajadores, se tenga por lo menos el 5% empleados con discapacidad o adultos mayores. Es decir, la fórmula te da de que por 20 trabajadores debes tener por lo menos a una persona con discapacidad o a un adulto mayor. Entonces, esa también es otra propuesta que está sobre la mesa. Y creo que eso no es nada malo, porque al final del día, pues muchas veces, y el derecho ya está, ¿no? Porque al final del día no podemos hablar de discriminación. Claro. La misma Constitución lo establece, ¿no? Ni por temas de sexo, raza, religión, edad, etc. Entonces, en edad sí lo vemos mucho en cuestión de un adulto mayor, pues la verdad es que sí hay una sociedad que tenemos que como que tiende a cerrar las puertas, pero creo que esto va a hacer que de manera obligatoria por lo menos cuentes con un adulto mayor y en su caso con una persona con discapacidad. Genera más oportunidades de las que ya hay hoy en día, ¿no? Sí, para este sector vulnerable, ¿no? Que así se le denomina. Gama, ¿y alguna última recomendación, comentario para pues todos los empresarios que hoy por hoy pues nos están escuchando, que nos puedas compartir el rol que ellos van a jugar en este momento, en estas transiciones? ¿Alguna recomendación, algún tip que nos quieras compartir desde tu especialidad, justamente desde Tergum, que nos puedas orientar? Creo que viene muy de la mano. No va a haber reformas fiscales hasta donde se tiene previsto, hasta el día de hoy. ¿Y eso a qué nos lleva? A que viene un tema más recaudatorio. Y al venir un más recaudatorio, pues, ¿qué implica, no? Que hay entes que se van a volver, pues, más puntuales en el tema de, pues, ver que obviamente se estén cumpliendo las normas y demás. Llámese SAT, IMSS, Infonavit, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Finanzas en las entidades. Entonces, mi recomendación es pues que sí cuenten con un compliance debidamente armado, tanto en materia laboral, en materia corporativa, en materia fiscal. ¿Por qué? Porque el compliance te ayuda a hacer sólida tu empresa. Porque yo siempre he pugnado por tema de labor preventiva y no correctiva. Aparte de que es mucho más costoso el tema correctivo. Entonces, la recomendación es que sí visualicen no nada más al exterior, ¿no? Hacia sus clientes, a sus proveedores, sino que también se vean hacia el interior de su empresa y preguntarse, ¿tengo contratos individuales, reglamento interior de trabajo? Si tengo contrato colectivo, ¿qué condiciones tiene? Si estamos pagando debidamente las prestaciones de ley, si se está integrando de manera atinada el salario. Acuérdense que también se dio la parte de las aportaciones. Hoy en día para el tema de aportaciones, el trabajador sigue poniendo el mismo porcentaje, pero al patrón pues le cargaron la mano, ¿no? Entonces tiene que hacer una aportación adicional para efectos de seguridad social, ¿no? De su retiro. Entonces hay que estar muy pendientes de que se estén integrando bien. Eso es por hablar nada más de manera muy ágil. En el tema fiscal, pues obviamente que estén cumpliendo con sus impuestos, que estén pagando en tiempo y forma, que también vean a través de un especialista en materia fiscal, pues qué tanto están siendo atinados al momento de sus contribuciones. Yo siempre he dicho que pagar mal no es nada más porque pagaste menos, también es porque pagaste de más. Entonces hay que tener muy en cuenta o tomar muy en cuenta esta parte. Y ya insisto, en la parte corporativa, pues los que son personas morales, pues que estén debidamente ejecutando sus actas de asamblea, ordinarias, extraordinarias, sus manejos de libros, sí estar en sintonía con el cumplimiento. Porque cuando les llegue una visita y les toque la autoridad, pues lo primero que va a revisar es ¿qué hiciste? Hablando de manera societaria, aumento de capital.
muéstrame dónde consta ese aumento de capital, por poner ejemplos. Materia laboral, Secretaría del Trabajo, inspección. Tus contratos individuales de trabajo, no, pues fíjese que me falta de 10 me faltan 3. Ya es sanción, entonces hay que tomar muy en cuenta toda esa parte. ¿Para qué? Para tratar de evitar pues una sanción que además de costosa, pues también nos va a poner en el ojo de la autoridad y va a hacer que también pues seamos más vulnerables, ¿no? Entonces esa sería mi recomendación, que se atiendan a los compliance, que hoy en día, pues por ejemplo Tergum, pues la verdad es que sí cuenta con un equipo de especialistas pues interesante, con buena experiencia, hablando por ejemplo de los años que se tienen, pero no nada más los años, ¿no? Sino el tema del contacto constante con el sector empresarial, con la parte trabajadora. Entonces eso nos va dando el matiz de poder hacer buenas recomendaciones. Excelente, Gama. Pues muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado, por haber compartido pues bueno esta síntesis de todos estos temas que son más complejos, que evidentemente en una hora no nos dan, pero bueno, es algo que nos han pedido también y por ello pues volvimos a no repetir tema, pero sí especialista y bien merecido repetir. ¿Por qué? Porque bueno, nuevamente se quedan también preguntas en el aire que seguramente nos pedirán abordar más adelante y bueno, pues nos dará mucho gusto volver nuevamente a extenderte la invitación. A Tergum, muchas gracias nuevamente por habernos permitido un episodio más. Magdi, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias como siempre por haber estado con nosotros. Esperamos que este episodio haya sumado valor a todas tus dudas, toda tu información que se da. Muchas gracias. Recuerda seguirnos en Spotify, YouTube, en redes sociales, Tergum Consejería Empresarial y estamos viéndonos hasta la próxima. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia.